Bienvenidos al cuarto intermedio, el programa del Colegio de Abogados. Roque, bienvenido. Muchas gracias, Gonzalo. Bienvenidos, amigos que nos siguen semana a semana por la señal, como siempre, de Somos Salta. Hoy tenemos un programa movidito, muchos invitados. Vamos a hablar con el doctor Ramiro Rodríguez, junto con el doctor Leonardo Almeida, a presentar una acción de amparo para garantizar el acceso a la vivienda digna de una familia numerosa que estaba en situación de calle, Roque. Así es, la familia Bulacio, Sí. son más de 11 integrantes. Y bueno, estaban viendo una carpa en el balneario Samena y a través de una medida cautelar, en medio de un amparo, lograron por ahora, ¿no es cierto?, el comodato de una vivienda a través del IPB. Así que bueno, muy interesante el caso, de eso vamos a hablar. ¿Qué más tenemos? Otra cosa interesante, también tenemos la presentación de un libro justamente que se está realizando este viernes, esta tarde, se está realizando en el Hotel Salta a las 20 horas, se va a realizar la presentación del libro de la doctora Victoria Villarroel. Así es, Victoria Villarroel preside una ONG que trabaja, investiga, digamos, para conocer la situación de quienes fueron víctimas del terrorismo en Argentina, y bregando por sus derechos, el derecho a la justicia, a la verdad, ¿verdad? Tal cual. Tenemos a entrevistar a Marcelo Cuadrado, quien es técnico universitario en informática, respecto a una ley que se sancionó esta semana y que tuvo poca trascendencia para nuestro gusto, tiene que ver con el voto electrónico. Y estamos en un año electoral, digamos, y volvemos a preguntarnos, ¿tenemos el voto electrónico? ¿Eso es bueno? ¿Eso es negativo? ¿Eso realmente están garantizados nuestros derechos electorales Primero, a través ¿qué de es sistema? eso? Vamos a ver. La opinión de un experto, ¿no? Así es. Bueno, como siempre en nuestro espacio también decimos, cada vez que usted tenga una consulta, alguna duda, algún temita jurídico, algún contrato, algún juicio que se está viendo encima, ¿qué es lo que tiene que hacer, Gonzalo? Consultar con su abogado. Seguimos en cuarto intermedio, Roque, primer bloque del programa. Así es, continuamos con este bloque para hablar de un tema que tiene una trascendencia importante en todos los medios periodísticos esta semana. Tiene que ver con el acceso a la vivienda, tiene que ver también con una familia salteña que está sufriendo lo que tantos salteños están sufriendo, ¿no es así, Gonzalo? Así es, y el accionar de dos abogados que a través de una acción de amparo, Leonardo de Almeida y Ramiro Rodríguez, lograron, digamos, que se garantice el acceso a la vivienda digna a una familia numerosa que estaba en la calle. Bueno, Ramiro, muchas gracias por venir, perdón. ¿Cómo te va, Roque? Buenas tardes. Así es. No, por favor, gracias por venir. Y bueno, contanos un poquito a nosotros, a la teleaudiencia, cómo vino este caso, en qué consistió y bueno, en qué etapa nos encontramos actualmente. Bueno, en primer lugar, reivindicar a las instituciones u ONG que están detrás de esto, porque esto no es una labor aislada de dos abogados. Nosotros con el doctor de Almeida somos parte de Acción Pública Ciudadana, que es una entidad que nuclea abogados, que tiene como fin tratar de establecer acciones de litigio estratégico donde esté comprometido el interés público. A raíz de eso tenemos un convenio con otras ONG, Fundación Manos Abiertas y Marcani, y con ellos constituimos el Observatorio Revelares, que es un observatorio para personas en situación de calle. Que el objetivo del observatorio es justamente visibilizar a esta población que pasa desapercibida y básicamente está fuera del sistema. En el marco de ese observatorio nos llegó a través de Gonzalo la noticia o la novedad de esta familia de que estaba apostada en el balneario Carlos Samena, un matrimonio con 9 hijos, exactamente. Se habían instalado en 2 carpas porque circunstancias de la vida hicieron que el padre quede desempleado, situación que coincidió con el vencimiento de un contrato en una casa que ellos alquilaban. Al quedar sin trabajo y encima al tener 9 hijos, se le hacía difícil conseguir otro lugar que alguien incluso le quiera alquilar, por más que ellos hubiesen tenido dinero, porque no contaban con garantías y además por la cantidad de chicos. Entonces estuvieron apostados en el Carlos Samena alrededor de más de 5 meses. Se venían todas estas inclemencias climáticas que estamos padeciendo en estos días y bueno, había que buscar alguna solución urgente para esta familia. Bueno, porque el Estado no les dio una solución. Exactamente, sí. Y se lo ayudó, pero la ayuda fue muy poca y escasa, entonces no quedó otra que recurrir a la justicia, claro, a través de una acción de amparo ante la inminencia del daño. Por ejemplo, la cooperadora asistencial le había brindado un subsidio de 3 meses de 3.000 pesos para que con esa suma consigan alquilar una casa. Exactamente. Cosa que era realmente imposible de que se pueda realizar. Sí, y en el IPB le habían prometido una casa, pero
pasando septiembre de este año. O Claro. sea, Hay que recalcar lo más crudo hay que recalcar que ellos están inscritos en el IPB hace bastante tiempo, ¿verdad? hace 14 años. Hace Tienen 14. un hijo discapacitado. Y no le estaban pidiendo al IPB que le regale una casa. No. De hecho, cuando le entreguen ya la casa definitiva, ellos van a tener que abonar como cualquier ciudadano común la cuota que... ¿Cuál es el objeto del amparo? ¿Qué es lo que pidieron concretamente en el amparo? El objeto del amparo se pide que en el próximo sorteo Sí. que se haga de viviendas, la familia Bulacio no vaya al sorteo, sino que se le adjudique directamente la vivienda. Sí. ¿Y la medida cautelar en qué Y consistió? bueno, la medida cautelar era que de manera urgente el Estado se comprometa a darle una solución habitacional, ya sea en algún hospedaje o donde fuera, pero de manera inminente, digamos. La jueza, antes de decretar la cautelar, fijó una audiencia. Exactamente. ¿Qué pasó en esa Fijó audiencia? una audiencia de conciliación con las partes, fue la Fiscalía de Estado, representada por el doctor Sarabia, y después fue el IPB con el apoderado del doctor Ubaide y el coordinador actual, que es el señor Esteban García Vez. Sí. Bueno, ahí ellos se comprometieron, esto fue el martes, al día siguiente el mismo día darle en comodato una casa, Sí. así que se hizo todo el trámite durante la tarde. Primero se había destinado a una casa que era un poquito más pequeña, los abogados se apersonaron ellos ahí in situ, vieron que era inhabitable, o no sé si inhabitable, pero no adecuada por el espacio. y más para la cantidad de gentes. Consiguieron otra casa que estaba dada en comodato al Ministerio de Salud de la provincia, negociaron con ellos o acordaron de disolver ese comodato, y bueno, se le entregaron el comodato a la familia Bulacio. Hasta tanto, o sea, es un comodato sin un plazo expreso, hasta tanto se le dé de manera definitiva alguna casa recuperada en algún barrio. Hoy por hoy Walter Bulacio, Aola y sus hijos están bajo techo. Exactamente. Eso lo Además, podemos en el asegurar. en el día de ayer hacían la mudanza, así que ya... Claro. Ahora, bueno, ¿y en qué paso se encuentra ahora procesalmente esta medida? Bueno, como sabemos, la Constitución nuestra impone que las normas procesales del amparo las fija el juez. En este caso, la doctora Filtrin fijó esa audiencia a los efectos de la conciliación y le dio 5 días para que ellos presenten un informe circunstanciado contrarrestando o explicando qué es lo que nosotros poníamos en el amparo. Ya fue contestado, no hemos tenido todavía el acceso al expediente con la contestación, así que por ahora, de todas formas, la cuestión está un poquito zanjada ante la solución esta provisoria, pero bueno, habrá que seguir los pasos procesales. Y bueno, para los clientes que nos están viendo, bueno, como mencionaba Gonzalo, ¿qué significa esto, no es cierto? Porque hay muchos salteños que están en una situación similar, ¿no es cierto? Que no consiguen un techo, una vivienda, familias que están totalmente desamparadas. Esto quizá podría llevar a la confusión de creer de que todas las personas pueden llegar a través de una medida judicial a acceder a una casa. Si bien es cierto que hay antecedentes similares en el Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y en la Corte Suprema de la Corte. Sí, bueno, hablando de la jurisprudencia local, no hay muchos precedentes. De hecho, había uno en el año 2013-2014, justamente en el juzgado de la doctora Filtrin, que se le hizo lugar al amparo, pero bueno, el IPB apeló esa medida y la Corte de Salta hizo lugar a la apelación, por lo tanto el fallo quedó en la nada. Yo creo que no es la medida, es decir, recurrir a una cataratas de amparo, porque sería politizar mucho la justicia. Si bien los derechos políticos, sociales y económicos están reconocidos, se consideran derechos de segunda generación, le dan cierta discrecionalidad al Estado de cómo asignar los recursos, porque para que se llegue al objetivo de una vivienda digna para todos hay que contar efectivamente con los recursos. Lo que la justicia puede hacer es marcarle al Estado cómo utiliza esos recursos, es decir, si esos recursos son destinados realmente a los sectores más vulnerables o si se despilfarran en... Por eso hablar de cierta discrecionalidad, digamos, porque el Estado tiene que garantizar que utiliza los presupuestos. Una discrecionalidad en qué planes, pero siempre con miras, o tendría que ser así, en el sector más vulnerable. Maximizar sus esfuerzos para garantizar. Exactamente, eso es lo que marca, por lo menos el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que nosotros hemos seguido como precedentes, de que si bien el manejo de los recursos es una facultad del Ejecutivo, la justicia puede marcarle ciertos lineamientos para que el accionar se adecue a todo lo que dice nuestra Constitución y todos los tratados que forman parte del bloque de constitucionalidad. Y en el caso de la vivienda, garantizar, digamos, que el acceso a la vivienda de los planes del IPB sean para las personas
que están en estado de vulnerabilidad extrema, que ellos tengan la prioridad. Y lamentablemente en Salta, voy a apelar a un lugar común porque es el ejemplo que se le viene a toda la cabeza inmediatamente cuando se toca esta cuestión. Acá tenemos un ejemplo nefasto que fue lo que pasó en Loma de Medeiros, claro, que es un barrio ya desde cuando se lo proyectó por el monto de las cuotas y los requisitos que exigían para poder ingresar a ese barrio, era un barrio que ya estaba proyectado para gente con un poder adquisitivo y de hecho las casas se derrumbaron y se levantaron otras casas, ¿no? Sí, prácticamente, digamos, exactamente. Sí. Pero bueno, fue todo un escándalo eso, ¿no? Así es. Así que tenemos que esperar qué es lo que decide la jueza, ¿no es así? Sí, lo importante que era lo que, pues más allá de que a nosotros nos gustaría, por una cuestión jurídica, sentar algún precedente importante, lo importante o la urgencia era que esos chicos salgan de la situación de calle y más con las temperaturas que estamos pasando. ¿Y no pudieron acceder a la contestación de la Fiscalía de Estado? No, tampoco, el plazo era común, fueron notificados el mismo día, o sea que se le vencía a los dos en la misma fecha y bueno, esperaron hasta otro momento. Argumentos, digamos, que hay, capaz que... Exactamente, no. Los argumentos básicamente, por lo que vimos en los precedentes anteriores y lo que expresó un poco la gente del IPB en la audiencia, hablaron de que una cuestión no judicial. Exactamente lo que estoy planteando yo, de que el manejo de los fondos corresponde al Ejecutivo, que no sería una cuestión judiciable. Bueno, la verdad que no tienen en cuenta los precedentes de la Corte Suprema y los fallos de la Corte Interamericana. Bueno, porque generalmente, eso es lo que, por lo menos una postura mía, no la hago extensiva, sí. Yo considero que la justicia de Salta siempre va unos cuantos pasos más atrás en todo lo que es la evolución jurisprudencial de soluciones novedosas o más acorde con lo que es el derecho internacional y los derechos humanos. Perfecto. Bueno, se nos acaba el tiempo, pero agradecerte muchísimo, Ramiro. Y felicitarte. Vamos a estar al tanto, Gonzalo, ¿no es así? Saludamos al doctor Leonardo Almeida también. Le saludamos y bueno, vamos a estar atentos con la familia Bulacio y bueno, los antecedentes que puedan venir después. Esperemos, como vos decías, que no se judicialice, ¿no es cierto?, esto, pero también esperamos que el gobierno efectivamente actúe, ¿no? No, claro, cierro con una última reflexión. Yo creo que también lo que se busca con este amparo es movilizar al gobierno a que realmente tome carta en el asunto y no tenga que esperar a llegar a esta solución, porque nobleza obliga, el accionar del doctor Ubaide y García B fue bastante correcto en la audiencia. Ellos pero estaban al IPB. Como digo, ellos fueron en persona a ver la casa, después fuimos juntos a que yo haga el reconocimiento. Claro. Una buena gestión, pero nobleza obliga a decir también que esta familia, antes del amparo, había presentado notas al IPB hace 5 meses por eso. Y no tenía una respuesta completa al IPB. Yo reconozco la actuación personal de ellos, no del organismo en su totalidad. A lo que voy es que ¿por qué tener que esperar a llegar a esta situación para actuar? Además, cuando estamos hablando de una cuestión tan delicada. Bueno, la verdad que una excelente medida esta acción. Vamos a seguir atentos a los que suceda. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Gracias a usted por la invitación. Vamos a estar atentos con el fallo del doctor Filtre y hacemos la primera pausa en cuarto intermedio. Quédese por las señales Somos Salta en 2 minutitos. Ya estamos de vuelta. Te vamos a contar cuáles son tus derechos y responsabilidades como asegurado. Cuando contratás un seguro, tenés derecho a recibir el certificado de cobertura al momento y la póliza dentro de los 15 días corridos. También podés actualizar los montos asegurados para que en caso de siniestro te indemnicen por un valor actualizado. En caso de seguros de vida, designar beneficiarios, sean herederos legales o no en el momento de la contratación, los cuales podrás modificar posteriormente. También tenés responsabilidades al contratar un seguro. No cumplirlas puede ocasionar el rechazo del pago de un siniestro. Cuando contratás un seguro, tenés la responsabilidad de realizar el pago del seguro en tiempo y forma, leer cuidadosamente la póliza y comunicar cualquier observación a tu productor asesor de seguros o a tu aseguradora dentro de los 30 días. Pasado ese tiempo, das consentimiento al contrato. Realizar la denuncia del siniestro dentro de los 3 días de ocurrido o de haber tomado conocimiento del mismo. En el caso del seguro automotor, siempre circular con el comprobante de seguro obligatorio vigente. Conocer y respetar los derechos humanos está en tus manos. El derecho a la igualdad y no discriminación reconoce y valora las diferencias entre las personas, sin importar su orientación sexual, edad, género o nacionalidad, religión y etnia, o si se trata de personas de pueblos indígenas o con alguna discapacidad. Todas y
todos tenemos los mismos derechos ante la ley. Hacer valer y difundir los derechos humanos está en tus manos. Somos nuestros rostros y nuestras sonrisas. Somos nuestras manos y el sudor de nuestra frente. Somos nuestros pasos. Somos nuestras huellas. Somos el camino que día con día recorremos. Somos todo lo aprendido y lo mucho que nos falta por aprender. Somos el lugar del cual venimos y esa ilusión de a dónde vamos. Somos nuestra voz y la necesidad de levantarla contra cualquier forma de injusticia. Somos nuestra dignidad. Somos el anhelo de vivir y la experiencia de lo ya vivido. Somos nuestro corazón y la decisión libre de compartir la vida con la gente que amamos. Somos nuestra alma y la firme creencia de que somos parte de algo más. Somos el planeta que habitamos, el oxígeno que respiramos. Somos cada árbol que plantamos. Somos nuestros sueños, nuestra imaginación. Somos esa esencia que convierte formas, sonidos y colores en inspiración. Somos esperanza. Somos ilusión. Somos únicos y somos iguales. Somos humanos y tenemos derechos que protegen lo que somos. Seguimos en cuarto intermedio, Roque, para recibir a la doctora Victoria Villarroel. Ella es presidente de CELTIP, el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas. Está lanzando un segundo libro sobre el tema de las víctimas del terrorismo en Argentina. Así es, Gonzalo, por eso lo hemos invitado, agradecemos muchísimo, recordamos a todos los amigos que nos están viendo viernes a las 3 de la tarde, como sale nuestro programa todos los viernes, que va a ser el viernes, ¿a partir de qué hora, Victoria? La presentación es en el Hotel Salta a las 20 horas, en la calle Buenos Aires 1 de la ciudad de Salta. Así Perfecto. Es. Bueno, muchas gracias, Victoria, por acercarte acá al Colegio de Abogados de Salta. La primera pregunta para hacerte es, ¿cómo llegás a este tema? ¿Por qué te involucrás? Creás una fundación, investigás ya hace varios años en Argentina esta temática. Bueno, mi familia fue víctima del terrorismo, mi abuelo sufrió tentativas de bombas y eso modificó la vida de nuestra familia, así que cuando me recibí de abogada en el año 2003, empecé a estudiar cuál era la problemática de las víctimas del terrorismo de manera de ayudar a otros que no habían tenido tanta suerte como nosotros porque habían perdido un familiar o habían quedado mutilados. Entonces, en el año 2006, después de ponernos en contacto con las víctimas de la ETA en España y pedirles consejo y demás, en el año 2006 fundamos CELTIB. Es una asociación civil que está integrada por víctimas y no víctimas, que lo que está buscando es el reconocimiento de los derechos humanos, a la verdad, a la justicia y a la reparación. Las víctimas del terrorismo en la República Argentina, según la investigación que nosotros hicimos para contabilizar cuántas y quiénes son 17.380 personas. Un número altísimo, ¿no? Un número altísimo. ¿Qué periodo abarca? Bueno, el periodo que nosotros analizamos fue del año 69 al 79. Son 10 años en los cuales nosotros, para hacer esta lista, relevamos material exclusivamente público para garantizar la objetividad de la información. Para eso relevamos 4 diarios nacionales, de los que están al alcance de cualquier ciudadano: Clarín, La Prensa, Crónica y La Nación. Y eso lo complementamos con las 2 revistas de las organizaciones terroristas, donde ellos informaban de sus atentados: Estrella Roja por el ERP, Evita Montonera por Montoneros, y a su vez todo eso lo complementamos con libros escritos en los últimos años de la democracia, donde exterroristas admitían la comisión de diferentes delitos. ¿Tuvieron acceso a documentos oficiales, archivos de la Nación, de otros estados? No, nosotros exclusivamente tomamos material público. ¿Por qué? Porque queríamos garantizar la objetividad de la lista, es decir, que todo lo que nosotros investigamos pudiera estar al alcance de cualquiera que quisiera de alguna forma verificar si los datos eran reales. Entonces no se utilizó información estatal y por eso el número de 17.380 personas afectadas es un número base, es decir, el número es mayor,
pero la información la debe complementar el Estado con la información que tiene en lo que fue la Secretaría de Inteligencia, la información que puede haber en las Fuerzas Armadas, en el Poder Judicial, etcétera. ¿Van a pedir acceso a esa documentación? Sí, vamos a pedir acceso a esa información. Ya lo hemos hecho en el caso del Archivo Nacional de la Memoria, que depende del Ministerio de Justicia, de la Secretaría de Derechos Humanos. Hemos solicitado autorización, hasta el presente no nos la han concedido, lo hemos pedido en 3 oportunidades al Secretario de Derechos Humanos, Claudio Abruj. Nosotros, la intención nuestra, más allá de poder documentar la mayor cantidad posible de víctimas, es también la de reconstruir una parte de la historia que ha quedado totalmente oculta y que al ir muriendo sus protagonistas se va quedando sin ese relevamiento histórico que sirve para las nuevas generaciones. Victoria, ¿de qué hablamos cuando hablamos de terrorismo? Bueno, cuando hablamos de terrorismo, primero hablamos de un tema que desgraciadamente no tiene una definición internacional y única de lo que es. Sí te puedo decir que el terrorismo es una agresión, por supuesto, contra la población civil, que lo que busca es aterrorizar a la sociedad para presionar a los gobiernos a cumplir las prerrogativas de un determinado grupo terrorista. Y todo este efecto de aterrorizar a la población se amplifica por la difusión a través de los medios masivos de comunicación. Es decir, que el terrorismo necesita de la difusión en medios. Por eso, cuando las Torres Gemelas fueron impactadas por los aviones, el mundo entero pudo ser testigo de esto y el efecto de aterrorizar a la población se amplificó incluso a países que estaban distantes geográficamente. Así que mencionaba al principio que se habían reunido con familiares víctimas de ETA, ¿no es cierto? Exacto. ¿Hay un paralelismo entre ETA y lo que sucedió durante los 70 en Argentina? Bueno, en el caso de los atentados terroristas sí, o sea, una víctima de Montoneros o el ERP es igual a una víctima de la ETA, de la FARC, de las Torres Gemelas, de Manchester, de Atocha en Madrid, o sea, una víctima del terrorismo es igual en todos lados. Lo que difiere son las situaciones particulares, si se dieron en un tiempo de paz, si se dieron durante un conflicto armado interno. En el caso puntual, por ejemplo, de la ETA, fue durante tiempo de paz, por eso fue combatido por la policía exclusivamente. En el caso de la República Argentina fue un conflicto armado no internacional y por eso en su momento el gobierno democrático de María Estela Martínez de Perón debió convocar a las Fuerzas Armadas a combatir a los grupos terroristas porque la policía había sido sobrepasada. Entonces, lo que difiere en realidad es las situaciones en las que se dieron esos atentados terroristas, pero la protección a la víctima, la consideración de si es un atentado terrorista o no, eso es igual en todos los países. Pero ¿cómo conceptualizar, cuál es el parámetro para determinar objetivamente a quién considero víctima, digamos? Bueno, una víctima es un civil y aquellos que son no combatientes, es decir, los uniformados que fueron agredidos en la intimidad de sus hogares, o estando desarmados o en situación de descanso, o estando en una situación en la cual no están en combate, y que han sido agredidos de diferentes maneras, por asesinatos, robos, secuestros en aviones en vuelo, mutilaciones, voladuras de casas con bombas, toda la amplia gama de delitos que puede cometer una entidad terrorista, un grupo terrorista, bueno, engloban a estas personas. Y a su vez, también se considera víctima del terrorismo a aquel que no siendo la víctima directa resulta afectado por colaborar o ayudar a una víctima a socorrerla o a ayudarla en esa situación. Por ejemplo, en el caso de las Torres Gemelas o de los trenes de Atocha en Madrid, se considera víctima del terrorismo a algunos de los socorristas que fueron a colaborar o que ayudaron a las víctimas y que resultaron o muertos o heridos o mutilados. Ahora, y bueno, antes de ir a una pausa, Gonzalo, queremos saber cuál es el rol que tiene que jugar el Estado ante estas víctimas, ¿no es así? ¿Cuál es la responsabilidad que tiene, si es que les cabe alguna responsabilidad? Y bueno, ¿y cuál es el caso particular en Argentina? ¿Te parece, Gonzalo? ¿Hacemos una pausa? Exactamente. Hacemos una pausa, quédese por las señales de Somos Altas, ya volvemos con más Cuarto Intermedio. Te vamos a contar cuáles son tus derechos y responsabilidades como asegurado.
Cuando contratás un seguro, tenés derecho a recibir el certificado de cobertura al momento y la póliza dentro de los 15 días corridos. También podés actualizar los montos asegurados para que en caso de siniestro te indemnicen por un valor actualizado. En caso de seguros de vida, designar beneficiarios, sean herederos legales o no en el momento de la contratación, los cuales podrás modificar posteriormente. También tenés responsabilidades al contratar un seguro. No cumplirlas puede ocasionar el rechazo del pago de un siniestro. Cuando contratás un seguro, tenés la responsabilidad de realizar el pago del seguro en tiempo y forma, leer cuidadosamente la póliza y comunicar cualquier observación a tu productor asesor de seguros o a tu aseguradora dentro de los 30 días. Pasado ese tiempo, das consentimiento al contrato. Realizar la denuncia del siniestro dentro de los 3 días de ocurrido o de haber tomado conocimiento del mismo. En el caso del seguro automotor, siempre circular con el comprobante de seguro obligatorio vigente. Conocer y respetar los derechos humanos está en tus manos. El derecho a la igualdad y no discriminación reconoce y valora las diferencias entre las personas, sin importar su orientación sexual, edad, género o nacionalidad, religión y etnia, o si se trata de personas de pueblos indígenas o con alguna discapacidad. Todas y todos tenemos los mismos derechos ante la ley. Hacer valer y difundir los derechos humanos está en tus manos. Somos nuestros rostros y nuestras sonrisas. Somos nuestras manos y el sudor de nuestra frente. Somos nuestros pasos. Somos nuestras huellas. Somos el camino que día con día recorremos. Somos todo lo aprendido y lo mucho que nos falta por aprender. Somos el lugar del cual venimos y esa ilusión de a dónde vamos. Somos nuestra voz y la necesidad de levantarla contra cualquier forma de injusticia. Somos nuestra dignidad. Somos el anhelo de vivir y la experiencia de lo ya vivido. Somos nuestro corazón y la decisión libre de compartir la vida con la gente que amamos. Somos nuestra alma y la firme creencia de que somos parte de algo más. Somos el planeta que habitamos, el oxígeno que respiramos. Somos cada árbol que plantamos. Somos nuestros sueños, nuestra imaginación. Somos esa esencia que convierte formas, sonidos y colores en inspiración. Somos esperanza. Somos ilusión. Somos únicos y somos iguales. Somos humanos y tenemos derechos que protegen lo que somos. Seguimos en cuarto intermedio rock, que había quedado pendiente una pregunta. Así es, Gonzalo, bueno, hablamos respecto a qué es lo que sucedía y la responsabilidad que le cabía al Estado ante las víctimas de terrorismo. No sé si podemos hacer un paralelismo entre la Argentina y otros países. Bueno, la responsabilidad del Estado, en primer término, es proteger a su población civil y no combatiente siempre, con lo cual, ante una situación como la que vivimos aquí, donde durante a lo largo de la década del 70 hubo atentados terroristas y además después hubo un gobierno de facto que desapareció gente, el Estado tiene que también, en primera instancia, reparar a las víctimas del terrorismo y luego a quienes también resultaron desaparecidos. La reparación debe ser integral, pero para todos. No es lo que ha ocurrido aquí en Argentina. Aquí solamente se ha reconocido a quienes sufrieron abusos por parte del Estado a partir del 24 de marzo del 76, unos meses antes en el caso de aquellos que resultaron desaparecidos previos al golpe o que son víctimas de la AAA, claro, quedando desprotegidas estas 17.380 personas. Respecto de otros países, bueno, en el caso de las víctimas de la ETA, por ejemplo, el Estado español, además de reconocer una indemnización a las víctimas, además de permitirles y garantizarles el derecho a la justicia y a la verdad a través de la vía penal, también realiza
mucha actividad para garantizar el derecho a la memoria, a través de la construcción de memoriales, el Día Español de las Víctimas del Terrorismo, que es el 11 de marzo, el día del atentado en Atocha, Madrid, bueno, después a través de la realización de bibliografía, de los planes de estudio, o sea, hay toda una protección a la víctima, pero también una concientización a la sociedad, porque ningún pueblo aprende de su pasado si no conoce la historia en forma completa. Bien. En el caso de Estados Unidos lo mismo, o sea, hay una protección estatal. Aquí lamentablemente no ha pasado y las víctimas han quedado en la orfandad completa de derechos. ¿Y por qué crees que se da esa situación, digamos, de no hacer los argentinos un proceso de memoria completa? De decir, bueno, veamos la historia, somos adultos, todos los argentinos, y el derecho a conocer, digamos, nuestro pasado de una manera objetiva, ¿verdad? De conocer la verdad. Lamentablemente, cuando se habla de los 70, se habla exclusivamente del dolor de una parte de la sociedad, como si el resto no hubiera padecido esto, como si a alguien que le volaron la casa y perdió hasta las fotos de su niñez no sintiera dolor también por esa situación, o alguien que fue secuestrado en un avión en vuelo, lo traumática que es esa situación, y sin embargo ninguna de esas personas ha sido reconocida por el Estado. Lo que sucede aquí en Argentina, desgraciadamente, es que a partir del año 83, con el advenimiento de la democracia, se reconoce solamente una parte de lo ocurrido, que son los abusos cometidos por parte del Estado, dejando de lado todo lo que había ocurrido previamente y posteriormente al golpe, porque atentados terroristas también hubo posteriores al golpe. El último atentado terrorista con víctimas mortales es en el año 79, fines del 79. O sea que a lo largo de toda la década del 70 hubo miles de víctimas de distinto signo político. Quiero decir que las víctimas del terrorismo no son de una ideología en particular. Las víctimas del terrorismo, algunas eran peronistas, otras eran radicales, había argentinos, extranjeros. No eran familiares de militares, precisamente. Había civiles, había uniformados que fueron atacados en situación digamos, de desprotección, había católicos, judíos, muchos extranjeros cuyas familias debieron retornar a sus países de origen con un miembro menos en su familia o con una situación sumamente traumática. Entonces, creo que desgraciadamente la historia argentina se está tomando con mucha parcialidad y eso es, por supuesto, responsabilidad no solo del poder político, sino principalmente del poder judicial. Como abogados no podemos ignorar que desgraciadamente el Contralor del Estado, desgraciadamente no, el Contralor del Estado es el Poder Judicial, que es quien revisa, digamos, quien controla el poder del Estado, pero desgraciadamente ese poder no se está ejerciendo cuando tiene que ver con este tipo de hechos que son tan graves. Y retomando la pregunta de Gonzalo, que hablaba el porqué, ¿no es cierto?, en Argentina, y el porqué relacionado a la justicia. ¿Cuál es el argumento, si es que existe un argumento que ustedes puedan reconocer? Que la Corte, vos mencionabas detrás de cámara que hasta los casos había resuelto la Corte. ¿Cuál es el argumento que utiliza la Corte o los juzgados para no hacer lugar a estos reclamos? Bueno, a partir del año 2007, durante el gobierno de los Kirchner, el que en ese momento era el Procurador General de la Nación, Esteban Righi, dictó una resolución que sirvió, por supuesto, para obligar a los fiscales a no declarar como delitos de lesa humanidad los cometidos por las organizaciones armadas, es decir, Montoneros y el ERP. Esta resolución está vigente hasta el presente, con lo cual cuando nosotros iniciamos una causa judicial por una víctima del terrorismo, los jueces e incluso los fiscales nos dicen: nosotros nos tenemos que amparar en esta resolución, este es un delito común y prescribió. El problema es que para el momento de los hechos, es decir, para la década del 70, el Estatuto de Roma no estaba vigente y el Estatuto de Roma prohíbe la retroactividad, o sea, su aplicación retroactiva. Por lo que o todo es lesa humanidad o nada es lesa humanidad, pero no podemos tomar la historia argentina y los hechos según cómo nos parezca ideológicamente. O sea, no se pueden aplicar el Estatuto de Roma para una mitad de la sociedad y para la otra mitad no aplicarlo. O sea, o se aplica para todos o para nadie. Porque como abogados sabemos que la retroactividad... El argumento para decir es lesa humanidad en un caso y no en el otro es de que había un ejército atrás. Lo que se está diciendo es, claro, pero se toma la letra del Estatuto de Roma en forma errónea, porque el mismo Estatuto de Roma reconoce que es delito de lesa humanidad no solamente el cometido por el Estado, sino también por organizaciones. Y sobre el término organizaciones, por supuesto, calzan perfectamente la acción cometida por Montoneros y el ERP.
Entonces, al denegar a las víctimas, está violando la letra de un tratado que Argentina ratificó y que para nosotros es ley vigente actualmente. Entonces, no hay razón alguna para aplicarlo de esta manera. Y esta aplicación restrictiva del Estatuto de Roma es una aplicación única de la República Argentina en todo el mundo. Es decir, de todos los países signatarios del Estatuto de Roma, Argentina es el único que interpretó la ley de esta manera. ¿Ustedes buscan que se juzguen a los autores de estos crímenes? Bueno, nosotros lo que hacemos como asociación es reclamar que estén vigentes el goce y el reconocimiento de los 3 derechos humanos para que cada víctima ejerza el que desee. Si hay una víctima que quiere solamente saber la verdad de lo que ocurrió y que sea un proceso de conocimiento y que no implique prisión para los terroristas implicados, nosotros lo vamos a apoyar. Así como vamos a apoyar a una víctima que quiera que se juzgue y condene a los responsables de la agresión que sufrió. Y si hay una víctima que solamente tiene interés por la reparación, nosotros también la vamos a apoyar. O sea, la ONG en ese sentido lo único que pretende es la vigencia de los 3 derechos. Después queda a cargo de cada víctima elegir cuál quiere ejercer. ¿Cómo fue la tarea de la ONG que presidís durante estos años, digamos, bajo la presidencia de Kirchner y ahora bajo la presidencia de Macri? Bueno, nuestra labor fue muy difícil porque desgraciadamente no solamente no hay nada legislado sobre las víctimas del terrorismo, sino que además hay una animadversión, este es un tema tabú para la sociedad argentina, sí, a pesar de que han pasado 40 años de los hechos. Nuestra labor fue muy difícil porque hemos tenido que hasta de alguna manera crear el material con el cual trabajamos. Tengan ustedes presente que, por ejemplo, la lista de víctimas del terrorismo debimos investigarla nosotros, debimos construirla nosotros, siguiendo el estándar internacional, pero lo debieron hacer ciudadanos comunes, cuando esto debiera haberlo hecho el Estado, que tiene todos los medios. Así que ha sido una labor sumamente difícil. En el caso de los no combatientes, aquellos uniformados que fueron agredidos, tuvimos que analizar caso por caso para ver quién era no combatiente y quién era combatiente, o sea que hubo que analizar caso por caso siguiendo el estándar internacional en la materia para dilucidar si esa persona ingresaba o no a la lista. O sea que han sido años de muchísimo trabajo, sumamente difíciles porque nuestra asociación, por supuesto, no tiene ningún tipo de subsidio estatal. Claro. Nosotros dependemos del aporte de ciudadanos comunes como nosotros, que consideran que este tema debe dilucidarse y debe tener luz. Y las variaciones respecto del cambio de presidente, o sea, de la gestión anterior a la actual, han sido casi imperceptibles. Las víctimas siguen sin ser reconocidas. ¿Es fácil tratar de que estos temas se debatan en las universidades, en los colegios secundarios? ¿La oportunidad de hacerlo? Nosotros hemos dado clases en colegios secundarios, donde al ser alumnos menores de edad, se imaginarán que tenemos que tener extremo cuidado porque nuestra posición es nada más presentar los hechos como ocurrieron para complementar un mapa al que le están faltando partes. Sí. Pero no es nuestra posición ni nuestro objetivo influenciar a menores de edad para que tomen posición respecto de un asunto. Es solamente exponer los hechos históricos para que el educando con sus padres elija qué pensar sobre lo que ocurrió en los 70. Nuestra experiencia siempre fue buena. Sí. Nuestras conferencias siempre han tenido buen resultado, hayan sido en universidades, en ámbitos cerrados, abiertos al público, en Argentina y en el exterior. Siempre ha sido buena porque nosotros tenemos mucho respeto por el dolor ajeno. O sea, yo tengo respeto y la ONG por el dolor que han sufrido los familiares de los desaparecidos. Lo que solamente estamos pidiendo es que tengan el mismo respeto por nuestro dolor y que se reconozcan los derechos de estas víctimas. ¿Tienen diálogo con otras organizaciones que luchan por los derechos de los desaparecidos? Pienso en madres, en abuelas de Plaza de Mayo. No hemos tenido contacto con ellos, primordialmente porque ha habido una posición de mucho repudio a nuestra actividad, cosa que a nosotros nos sorprende porque quien lucha por los derechos humanos pretende el reconocimiento de los derechos para todos, no solo para su sector. Nosotros no pedimos que le quiten los derechos humanos a los desaparecidos, incluso a aquellos que integraban organizaciones armadas y que eran los victimarios de nuestras víctimas. Nosotros consideramos que si el Estado violó los derechos humanos, bueno, está muy bien que reconozca los derechos. Lo que simplemente pedimos es igualdad, pedimos que no se discrimine a las víctimas del terrorismo y desgraciadamente no ha habido ningún tipo de contacto, principalmente porque, bueno, asociaciones como Abuelas de Plaza de Mayo, representada por Estela de Carlotto, han repudiado cuando hemos sido invitados
a ser recibidos por el secretario de Derechos Humanos, o sea, tienen un discurso bastante confuso. Bueno, en relación a esto, ya para ir terminando, Victoria, hablabas, bueno, de los fines que tiene, ¿no es cierto?, la ONG. Y en cuanto al reconocimiento histórico, ¿no?, que mencionabas también, pueden lograr eso, buscar eso, al menos eso, ¿no es cierto?, el reconocimiento de las víctimas. Mira, como hablábamos antes, los derechos de las víctimas son verdad, justicia y reparación, pero también está el derecho a la memoria. Sí. O sea, nosotros lo que queremos es también no una reparación solamente económica, sino que haya una reparación moral para estos ciudadanos, que en los planes de estudio, en los colegios secundarios y en las universidades se estudie también esto. Sería una contribución a nuestro país que en los planes de estudio, por ejemplo, de las materias de derechos humanos en las facultades de Derecho o en aquellas universidades que hacen hincapié en el derecho internacional humanitario, se estudie lo que pasó acá en Argentina y se estudien las historias de vida de estas personas. También que se construyan memoriales para las víctimas del terrorismo. En la ciudad de Buenos Aires está el Parque de la Memoria, está el Museo de la Memoria, que son sostenidos por los impuestos de todos los ciudadanos, y no hay una sola mención para estos 17.380 inocentes. Difícilmente podamos considerar que el Estado no está violando los derechos humanos a las víctimas cuando ignora completamente sus derechos y además se los deniega. Bueno, una última pregunta, cortita, si me permitís, Victoria. Cuando hablas de 17.000 personas víctimas del terrorismo, digamos, ¿cómo están distribuidas geográficamente? Están distribuidas principalmente en las provincias de Tucumán, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, y en el resto del país ya en menor medida. ¿En Salta tenemos casos? Hay muy poquitos casos, muy poquitos casos. La mayoría de las víctimas se concentran en estas provincias que ya mencioné, porque bueno, la acción tanto de Montoneros como del ERP se concentró sobre estas provincias. Perfecto. Bueno, Victoria, estamos todos invitados. Así es. Este viernes a las 20 horas en el Hotel Salta. Bueno, hacemos una pausa, ¿te parece, Gonzalo? Quédese, ya volvemos con más corte intermedio, ya volvemos con el último bloque. Te vamos a contar cuáles son tus derechos y responsabilidades como asegurado. Cuando contratás un seguro, tenés derecho a recibir el certificado de cobertura al momento y la póliza dentro de los 15 días corridos. También podés actualizar los montos asegurados para que en caso de siniestro te indemnicen por un valor actualizado. En caso de seguros de vida, designar beneficiarios, sean herederos legales o no en el momento de la contratación, los cuales podrás modificar posteriormente. También tenés responsabilidades al contratar un seguro. No cumplirlas puede ocasionar el rechazo del pago de un siniestro. Cuando contratás un seguro, tenés la responsabilidad de realizar el pago del seguro en tiempo y forma, leer cuidadosamente la póliza y comunicar cualquier observación a tu productor asesor de seguros o a tu aseguradora dentro de los 30 días. Pasado ese tiempo, das consentimiento al contrato. Realizar la denuncia del siniestro dentro de los 3 días de ocurrido o de haber tomado conocimiento del mismo. En el caso del seguro automotor, siempre circular con el comprobante de seguro obligatorio vigente. Conocer y respetar los derechos humanos está en tus manos. El derecho a la igualdad y no discriminación reconoce y valora las diferencias entre las personas, sin importar su orientación sexual, edad, género o nacionalidad, religión y etnia, o si se trata de personas de pueblos indígenas o con alguna discapacidad. Todas y todos tenemos los mismos derechos ante la ley. Hacer valer y difundir los derechos humanos está en tus manos. Somos nuestros rostros y nuestras sonrisas. Somos nuestras manos y el sudor de nuestra frente. Somos nuestros pasos. Somos nuestras huellas. Somos el camino que día con día recorremos. Somos todo lo aprendido y lo mucho que nos falta por aprender. Somos el lugar del cual venimos y esa ilusión de a dónde vamos. Somos nuestra voz y la necesidad de levantarla contra cualquier forma de injusticia. Somos nuestra dignidad. Somos el anhelo de vivir y la experiencia de lo ya vivido. Somos nuestro corazón y la decisión libre de compartir la vida con la gente que amamos. Somos nuestra alma y la firme creencia de que somos parte de algo más.
Somos el planeta que habitamos, el oxígeno que respiramos. Somos cada árbol que plantamos. Somos nuestros sueños, nuestra imaginación. Somos esa esencia que convierte formas, sonidos y colores en inspiración. Somos esperanza. Somos ilusión. Somos únicos y somos iguales. Somos humanos y tenemos derechos que protegen lo que somos. Último bloque de cuarto intermedio, Roque, un poco que pasó volando, ¿no? Así es, Gonzalo, pero bueno, tocamos varios temas y no queremos que pase la semana sin algo que ha sido noticia en todos los diarios respecto al famoso voto con boleta electrónica. Sí, o voto electrónico para decirlo más o simplificado. Voto electrónico, ¿no? Y la cuestión es que estamos en un año electoral, volvemos los salteños a encontrarnos en las urnas, con las urnas electrónicas, con las urnas papel. Así es. Y volvemos a preguntarnos, ¿es necesario, es un buen sistema el que tenemos los salteños, el que se quiere implementar a nivel nacional el voto electrónico? Bueno, y ha sido una semana en la cual la Cámara de Diputados ha aprobado un proyecto de ley que volvía del Senado con una reforma del artículo 24 que tiene que ver justamente con esto. Prevé el sistema del voto electrónico. Para eso hemos invitado a Marcelo Cuadrado, quien es técnico en informática universitaria, ¿no es así, Marcelo? Sí. Bueno, además es amigo mío también, así que... Marcelo, muchas gracias por tu tiempo, por venir acá al programa del Colegio de Abogados. Un espacio para hablar. Déjame contarte, Gonzalo, que lo conozco hace mucho tiempo, Marcelo, y que desde siempre ha estado, no en contra del voto electrónico, pero sí una forma en cual se ha instalado, ¿no es cierto? O se trató de instalar el voto electrónico en Salta. Bueno, sí, en realidad estoy bastante en contra del voto electrónico, en particular en la forma que se implementó acá y los modos que se ha hecho, formas y modos, hay que decirlo bien porque me parece un escándalo. No sé si podría estar absolutamente en contra de cualquier otras implementaciones, pero por ahora mi inclinación, por lo que me estuve informando, por lo que estuve aprendiendo, lo que estuve leyendo inclusive a varios especialistas, es que tengo casi un no rotundo. Bueno, es fuerte lo que dice Marcelo, estamos hablando de un técnico en la informática, digamos, y que tenga esa posición contraria al voto electrónico. ¿Cuáles son las razones, Marcelo? Y principalmente lo fundamental es que la Constitución nos permite que todo ciudadano deba saber, leer y escribir, y con eso, y contar obviamente, claro, sea suficiente para que pueda auditar y controlar en cualquier etapa del acto electoral qué es lo que está haciendo, y sepan con solo ver si algo está bien, si está mal, si está votando bien, si el papel es exactamente como tiene que ser. Claro, eso lo podemos hacer con el sistema papel. Claro, lo ve a mano. El ciudadano era dueño de controlar las distintas etapas del proceso electoral. Exactamente. ¿Ahora eso es posible? Ahora no necesariamente es posible, sino hay un elemento intermedio que es una computadora, que una persona común no sabe realmente lo que es una caja negra, oscura, no se puede abrir y ver lo que hay adentro. Tenemos que confiar, hay un acto de fe, más que nada, en lo que hace la computadora. Básicamente algunos dicen, bueno, los defensores, que es simplemente una impresora, ¿no? Que no es una impresora. No es una impresora. No es una impresora porque hay un sistema operativo que corre, hay un escáner que lee un aparatito, hay un software que actúa, no es una sola impresora. La impresora es uno de los tantos elementos que forman, es una máquina, es una computadora total. Hay un chip, ahí no se puede seguir diciendo a estas alturas que es solo una impresora, no resiste mucho análisis. Marcelo dio una tecla cuando dijo, digamos, del tema de que el ciudadano pueda controlar, digamos, el acto eleccionario, el voto en todas sus etapas. Y ese fue precisamente el punto que tuvo en cuenta el Tribunal Superior Alemán para, digamos, rechazar el voto electrónico y decir volvamos al sistema papel, porque con el voto electrónico no le estamos permitiendo al ciudadano poder controlar el acto eleccionario. Digamos. Sí, es grave lo que estás marcando. El caso quizás que más se cita, en muchos papers que han salido publicados, creo que fue en el año 2009 si no me equivoco,
Bueno, es un fallo bastante largo, pero hay puntos muy claros que él dice, bueno, no dice que es inconstitucional, pero en la forma en cómo lo está redactado, tan largo, pero lo podemos resumir en pocas palabras, dice que no podemos confiar absolutamente en que una máquina haga lo que haga si el usuario común no tiene los elementos ni el conocimiento necesario para comprobar que realmente lo que el software hace solamente lo que tiene que hacer y nada más, o si hay algo alterado. Ahí el fallo dice, tenemos que darles las herramientas al usuario común, no puede tenerlas, Claro. no hay forma de controlarlo, entonces queda muy acotado la posibilidad a un usuario común, inclusive a los mismos especialistas se ven imposibilitados porque no hay garantía de que ese día de la votación efectivamente estén usando el software que supuestamente se auditó antes. Contame un poquito eso de la auditoría. Digamos, ¿se audita lo que sería la máquina o el chip o el programa o el software? Se debería. Ajá. Puedo decir debería, porque sí, en Salta como que supuestamente se realizó una auditoría. En las primeras votaciones inclusive hubo problemas, algunos dijeron que no se auditó, otros En el dicen que 2015 sí. estamos hablando, ¿no es cierto? Las últimas elecciones. No, en una de las primeras. Ah, bien. Ya en las primeras ya hubo un pequeño problema que algunos, el partido Olmedo, creo que no me recuerdo bien si fue Olmedo o Romero, uno de ellos decía que no confiaban en qué es lo que estaban votando, uno decía que sí se auditó, otro que no se auditó. ¿Cuánto tiempo lleva una auditoría de esto que debería llevarse a cabo? Depende de todo sistema. Un sistema que se hace en 6 meses, típicamente se destina un mes para hacer una auditoría. Es un sistema algo chico, un sistema de gestión, un sistema comercial que no tiene este alcance, esta magnitud. Para un sistema como que estamos considerando quizás 6 meses es un tiempo aceptable, quizás más es extender demasiado. Menos de 6 meses como que no puede estar seguro. Una auditoría tiene que abarcar muchísimas cosas y al final, por más auditorías que se hagan, por más baterías de pruebas que realicen, nunca tener confianza absoluta o total de que te diga es 100% inviolable, 100% seguro. Eso no existe. La auditoría puede determinar que hasta donde se probó es seguro, es viable, pero no tenés un 100% de probabilidad. Siempre hay ese margen, es lo que permite, inclusive se ha formulado un teorema demostrado matemáticamente, una demostración nada fácil de explicar, pero básicamente el teorema que lo formuló Hosch y Vera, así se llama, dice que no se puede tener fiabilidad, no se puede tener seguridad ni integridad a la vez. Claro. No, siempre una queda al lado. Si vos tirás de dos extremos es un triángulo, si vos tirás de un lado los otros dos se van, si vos tirás de esos dos algo perdés, nunca puedes tener las tres seguras. Y cuando hablamos del código fuente, ¿qué significa el código fuente? Que se habló de la posibilidad, ¿no es cierto, Gonzalo? De que no sea secreto. De que no sea secreto, cualquiera pueda saber cuál es el código fuente o acceder a ese código fuente. Sí, bueno, el código fuente es un código que es sentencias que escribe una persona en lenguaje cercano al humano, que indica todas las instrucciones que va a ejecutar el software. Esa sentencia escribe en algún lenguaje de programación, hay miles para elegir. Después se usa un programa que interpreta esas instrucciones y genera el código máquina, que sí es el que finalmente se transforma en los ceros 1, que es lo que verdaderamente ejecuta la computadora. ¿Y cuál es la importancia de que todos podamos acceder a eso o que lo mantenga la empresa que es la que ganó la licitación? Sí, hacer un acto público, la elección, sería muy recomendable que el software sea libre. Que el software libre implica que el código, como requisito primario, que sea libre, que sea y que toda persona lo pueda ver, que lo pueda tocar, lo pueda examinar y revisar. El asunto es que se hace muy difícil que para un ciudadano común que no tiene conocimiento de saber qué es lo que está leyendo, interpretarlo. Bueno, pero digamos que sea libre, sobre todo como recalcas vos,
tratándose de un acto eleccionario, que es el acto más importante de la vida democrática del ciudadano, digamos. Debería ser libre porque... Que de hecho la Cámara Electoral en el 2015 sacó una acordada y entre otras cosas recomendó, digamos, de que no se pueden privatizar las elecciones, haciendo alusión al tema de que una empresa sea la dueña del sistema del voto electrónico, como sucede en Salta, que están privatizadas las elecciones, ¿no? Magic Software es la empresa que digita nuestras elecciones hace algunos años en Salta. Así es. Bueno, queda poco tiempo, lamentablemente, Marcelo. Va a un tema que vamos a volver seguramente a tocar. La verdad que es un tema que hay que hablarlo muy extensamente porque hay muchas cosas para hacerlo. Lo que habría que estar atento ahora, y invitamos a toda la población, es que le recordamos que la ley que se aprobó ahora en la legislatura de la provincia volvía a la Cámara de Diputados desde la Cámara de Senadores con una reforma que era el artículo 24. Ese artículo 24 se reformó en 3 puntos el artículo 24. El primero era que originalmente se establecía que la educación, ¿no es cierto?, y la instrucción respecto al uso de la máquina, de la boleta electrónica o del voto electrónico iba a ser en todos los municipios. Eso se sacó, es decir, ya no hay obligación para el Estado provincial realizar esta instrucción en todos los municipios de la provincia. Van a elegir en cuáles sí y en cuáles no. Segundo, se sacó el tema de la publicación en el boletín oficial respecto al cronograma, ¿no es cierto?, que va a ser público esta instrucción. Es decir, el Estado estaría avisando antes dónde va a realizar la instrucción, en qué municipio va a realizar la instrucción a través de el boletín oficial, y han sacado con esta reforma sacaron esa obligación. Y la última, la que más nos preocupa a nosotros con Gonzalo y con Marcelo, tienen que ver respecto a que la instrucción, la enseñanza de cómo manejar la máquina iba a ser con candidatos de ficción originalmente, ¿no es cierto? Para no inducir al ciudadano a votar a determinado candidato. ¿Y qué pasa ahora? Sacaron eso. O sea, ¿qué significa eso? Pueden usar candidatos del oficialismo, ¿no es cierto? Claro. Cargos reales, candidatos oficiales, los van a utilizar, lo cual, como dice Gonzalo, puede llevar al peligro de inducir el voto. Imaginemos, estamos el domingo y yo quiero ensayar en una máquina antes de ir a votar. Cuando voy a ensayar voy a encontrar no personajes de ficción, sino a los propios candidatos. Así es. Eso no se llama inducción al voto. Llanamente, ¿no? Bueno, se nos acaba el tiempo, Gonzalo. Así es. Nos queda más que despedirnos. Nos encontramos el próximo viernes aquí en Cablevisión. Esto es Cuarto Intermedio. Pero antes dejarnos saludar a los amigos de Kira Catering. Excelente, el catering de hoy. Sí, estamos buenos, muy bien. Estamos más gordos, usted nos ve más gordos con Kira Catering. Rozagantes. Y Rozagantes porque descansamos en la Hostería de la Caldera, ¿no es así, exactamente, Gonzalo? Descuento para todos los matriculados, así que la Hostería de la Caldera es un lindo lugar para relajarse, ¿no? Y cargar las pilas. Y tenemos un descuento de porcentaje, 20%. Un porcentaje de 10, 20%. 20, póngale. Sí. De parte de Gonzalo. Nos vamos hasta la semana que viene. Esto fue Cuarto Intermedio, el programa del Colegio de Abogados.